Biopsicología. ¿Qué es la biopsicología? La biopsicología es el estudio de la conducta desde un enfoque biológico, evolutivo y genético. Para profundizar en dichos estudios, se apoya de 6 ramas de investigación. La psicología fisiológica estudia la conducta manipulando directamente el cerebro en experimentos controlados en animales. La psicofarmacología manipula la conducta y la actividad neuronal mediante fármacos. La neuropsicología estudia casos clínicos de daños cerebrales para entender sus efectos psicológicos en los pacientes. La psicofisiología se encarga de estudiar la relación entre la actividad fisiológica y los procesos psicológicos. Utiliza métodos como el electroencefalograma. La neurociencia cognitiva estudia procesos superiores como la memoria, la atención y la percepción a través de la neuroimagen funcional. La psicología comparada es la rama que estudia la evolución, genética y adaptación mediante la comparación de especies. Ahora bien, ¿cómo estudian los biopsicólogos el funcionamiento inobservable del cerebro? Mediante el método al que llamamos deducción científica. Descubre mediante observación cuidadosa, directa o indirecta. El biopsicólogo se convierte en detective deduciendo e infiriendo los sucesos con las pistas que ha recogido de la conducta y la actividad neuronal. Para estudiar la disciplina de la biopsicología, al igual que cualquier otro estudio, se requiere pensamiento crítico. Saber qué creer y qué no, saber si la información proviene de fuentes confiables acreditadas o no. ¿Qué más aprendemos de la biopsicología? ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué somos como somos? ¿Por qué nos comportamos así? ¿Lo heredamos o lo aprendimos? Conforme han pasado los años, se ha comprobado que además de la genética y el aprendizaje, hay otros factores que influyen en el desarrollo de la conducta. El medio ambiente fetal, la alimentación, el estrés y la estimulación sensorial. Así que, la pregunta correcta sería, ¿cómo interactúan la genética y la experiencia para determinar nuestra conducta? Existe un modelo que combina 3 factores: genética, que es producto de la evolución del organismo, experiencia y cómo percibimos la situación presente. Charles Darwin explica que la evolución ocurre por medio de selección natural. Los rasgos que contribuyan a la supervivencia de la especie son los que transmitirán sus genes a las siguientes generaciones. Se cree que las especies animales tienen diferentes orígenes. Veamos ahora el surgimiento del ser humano. Los Homo sapiens son una descendencia evolutiva del Australopithecus y pertenecen a la familia de los homínidos. Un tema de gran importancia en el estudio del ser humano ha sido la evolución del encéfalo humano. Se creía que el tamaño del encéfalo humano influía en su inteligencia. Luego se pensó que el peso del cerebro era el que definía la capacidad intelectual de la persona. Darwin no comprendió 2 de los hechos en los que estaba basada su teoría de la evolución: por qué los congéneres se diferenciaban unos de otros y cómo se transmitían los rasgos. Gregor Mendel profundiza en esta investigación. Mendel estudió la herencia del color en las plantas de guisante. Cruza 2 semillas que vienen de líneas puras, una marrón y una blanca. Toda la descendencia fue marrón. El 25% de la descendencia tiene 2 genes de semilla blanca. Descubre los genes dominantes y recesivos y nombra fenotipo al rasgo que se manifiesta y genotipo al que se transmite. Profundizando en el tema de la genética, encontramos los cromosomas. Los cromosomas contienen fragmentos de ADN. El ADN contiene los genes. Los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Para abrir paso a la reproducción del ser, se debe llevar a cabo un proceso llamado meiosis. Cada par de cromosomas se duplica. La célula se divide. Para producir los espermatozoides, las células se dividen de nuevo. Ahora tenemos 4 espermatozoides que contienen solo 23 cromosomas. En cambio, para producir un óvulo, la célula se divide formando 2 células. Una de ellas muere y solo quedará una para ser fertilizada. Una vez más, esta se dividirá en 2 células, una con espermatozoide y una sin. La que no contiene espermatozoide morirá, mientras que en la otra célula, el espermatozoide y el óvulo completarán 23 pares de cromosomas de nuevo, y a ese óvulo fertilizado se le llama cigoto. Para crear un organismo adulto, el cigoto debe duplicar sus 23 pares de cromosomas, y a esta célula se dividirá produciendo 2 células con cromosomas completos.
A este proceso de creación de células se le llama mitosis. Sin embargo, según este proceso todos los cromosomas se transmiten intactos. Entonces, ¿por qué es tan diversa nuestra especie? ¿Por qué cada persona es tan única? ¿No deberíamos parecernos más? Esto se debe al entrecruzamiento genético. Durante la primera fase de la meiosis, los pares de cromosomas se alinean. Cuando se duplican, quedan uno al lado del otro y en ese momento se entrecruzan los cromosomas. Y en el punto de cruce se separan. Se crea diversidad genética. Nos preguntamos ahora si luego de este proceso de creación de células y variedades genéticas, el ser que se está formando será un hombre o una mujer. Esto lo determinan los cromosomas sexuales. Existen dos tipos, X y Y. En los mamíferos, las hembras tienen dos cromosomas X, mientras que los machos poseen uno X y uno Y. Retomando el tema de los cromosomas y el ADN, recordemos que cada cromosoma es una molécula de ADN, ácido desoxirribonucleico. La cadena de ADN está compuesta de dos hebras con nucleótidos. Existen 4 nucleótidos: adenina, que se une a la tiamina, y la guanina, que se une a la citosina. El ADN debe poder replicarse. Para esto, las hebras de ADN se comienzan a separar. Los nucleótidos que se encuentran libres en el líquido del núcleo de la célula se van uniendo a los que han quedado en las hebras del ADN. Cada hebra nueva será idéntica a la original. Cuando la hebra de ADN se separa parcialmente y los nucleótidos quedan expuestos, el gen se transcribe. Esto significa que una hebra de ARN mensajero pasa recibiendo la información para llevar el código genético desde el núcleo hasta el citoplasma, donde se une con un ribosoma. El ribosoma se encarga de emparejar cada codón al aminoácido que le corresponde hasta ir formando una cadena de aminoácidos, es decir, una proteína completada necesaria para la estructura celular. La genética no es el único tema complejo si hablamos del ser humano. Como se mencionó antes, el cerebro humano ha sido de gran interés en diferentes estudios. ¿Qué debemos comprender primero? Su anatomía. ¿Cómo está compuesto y organizado el sistema nervioso? Diferenciemos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central se ubica dentro del cráneo y de la columna vertebral. Por ello consta de dos partes, el encéfalo y la médula espinal, mientras que el periférico abarca el resto del cuerpo y está formado por los sistemas nerviosos somático y neurovegetativo o autónomo. Cada uno de estos está conformado por nervios aferentes y eferentes. Los nervios aferentes del sistema nervioso somático transmiten la información del exterior al interior. Envían señales sensitivas desde la piel, músculos, ojos y demás órganos sensitivos hacia el sistema nervioso central. Los eferentes llevan en cambio la información del sistema nervioso central hasta los músculos. El sistema nervioso autónomo también posee estos nervios. Estos trabajan en el interior del organismo. Los nervios aferentes transmiten señales sensitivas desde los órganos internos al sistema nervioso central y los eferentes del sistema nervioso central a los órganos internos. Ahora, estos nervios eferentes también se dividen en dos, nervios simpáticos y parasimpáticos. Retomemos la anatomía del sistema nervioso central. La médula espinal está formada por una zona interna y una externa. En la parte interna hallamos una sustancia gris y en el exterior sustancia blanca. Ahora, el encéfalo está protegido por 3 membranas llamadas meninges. La dura madre es la externa, luego encontramos la membrana aracnoide sobre el líquido cefalorraquídeo y finalmente la pia madre en contacto con el encéfalo. Otra barrera que protege al encéfalo de posibles daños es la barrera hematoencefálica. Esta impide el paso de moléculas grandes, tóxicas y dañinas. El cerebro se divide en 4 lóbulos, frontal, temporal, parietal y occipital. Lo caracterizan sus fisuras y sus circunvoluciones. Además, el encéfalo se divide en 5 principales estructuras. El telencéfalo se encuentra en el área superior del cerebro y está formado por la corteza cerebral, es decir, la neocorteza y el sistema límbico que contienen la amígdala, el hipocampo, el trígono cerebral, la corteza cingulada y los cuerpos mamilares. El diencéfalo se localiza debajo del telencéfalo y contiene el tálamo, el hipotálamo, el quiasma óptico y la hipófisis. Cumple funciones como regulaciones ópticas y somatosensitivas, el control de la motivación y la liberación de la hormona de la hipófisis.
El mesencéfalo se divide en dos partes principales, el tectum y el tegmentum. El tectum contiene los tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores. En el tegmentum hallamos la formación reticular, la sustancia negra, la sustancia gris periacueductal y el núcleo rojo. ¿Cómo controlamos nuestros movimientos precisos? Por medio del cerebelo, la protuberancia y la formación reticular del metencéfalo. El mielencéfalo, también llamado bulbo raquídeo, que influye en el sueño, la atención, el movimiento y el tono muscular y algunos reflejos cardíacos. Es necesario mencionar que todas estas partes del cerebro no funcionarían sin los elementos principales del sistema nervioso, las neuronas. Estas reciben, conducen y transmiten señales del y hacia el encéfalo. Las neuronas están formadas por un cuerpo celular que contiene la membrana celular, las dendritas y un cono axónico. Del cuerpo celular surge el axón recubierto por vainas de mielina hasta llegar a los botones terminales al final del axón. Por dentro, el cuerpo celular se compone de un núcleo que contiene ADN. A su alrededor, el retículo plasmático con los ribosomas, las mitocondrias localizadas en el citoplasma y el aparato de Golgi y los microtúbulos. Los botones terminales contienen vesículas sinápticas con sus neurotransmisores. Cuando hablamos de neuronas, reconozcamos que no existe solo un tipo. Está la neurona unipolar, la neurona bipolar con dos prolongaciones, la neurona multipolar y la interneurona multipolar, la cual no transmite señales entre estructuras, sino dentro de una misma estructura. Además de las neuronas, existen otras células del sistema nervioso, los neurogliocitos. Existen 4 tipos de neurogliocitos: los oligodendrocitos, las células de Schwann, los astrocitos y los microgliocitos. Ya que hemos comprendido cómo se compone una neurona, veamos cómo funciona, para qué sirve. Las neuronas, como dijimos, reciben, emiten e interpretan información. ¿Cómo lo hacen? A través de una conexión entre células denominada conexión sináptica. La sinapsis consiste en una unión electroquímica entre una neurona presináptica y una postsináptica. La neurona presináptica libera neurotransmisores a través de los botones terminales del axón. Estos neurotransmisores se difunden por la hendidura sináptica, que es un pequeño espacio entre ambas células. Finalmente, los neurotransmisores llegan a las moléculas receptoras de la siguiente neurona. Las sinapsis pueden ser axodendríticas, axosomáticas y axoxónicas, y en cada sinapsis puede llegarse a cabo 2 formas de transmitir el mensaje. La sinapsis eléctrica consiste en que desde el citoplasma del botón terminal presináptico se transmitirán iones al terminal postsináptico. La sinapsis química ocurre cuando el terminal presináptico segrega y libera los neurotransmisores, sustancias químicas, y estos llegan a receptores especializados en la membrana postsináptica. Cuando los neurotransmisores llegan a la membrana postsináptica, producen un efecto que puede ser tanto despolarizador como hiperpolarizador. Un potencial excitador postsináptico puede producirse cuando se abren canales de sodio y potasio en las neuronas. El sodio entra masivamente y despolariza la membrana. Un potencial inhibidor postsináptico se obtiene cuando se abren canales de sodio y se cierran los de potasio. Si se suman las despolarizaciones y las hiperpolarizaciones, puede darse un potencial de acción. Antes veamos el potencial de membrana en reposo. Decimos que la neurona está en estado de reposo cuando hay más iones de potasio e iones de proteínas con carga negativa en el interior de la neurona que en el exterior. Hablamos de aproximadamente menos 70 milivoltios en el interior y un voltaje de 0 en el exterior, que es el líquido extracelular con sodio y cloro. Estos iones, sin embargo, no están estáticos, sino en constante movimiento. Esta distribución iónica se lleva a cabo a través de canales especiales. De forma pasiva, iones de potasio salen de la neurona e ingresan iones de sodio. Para eso existe la bomba de sodio y potasio, que bombea activamente el potasio al interior de la neurona y saca los iones de sodio para así mantener el potencial de reposo. ¿Cuándo sale la neurona de su estado de reposo? A esto le llamamos potencial de acción. Al momento de recibir un estímulo, los canales de sodio controlados por voltaje, localizados en la membrana del axón, se abren por completo. La cantidad de iones de sodio que entra al axón cambia su voltaje de menos 70 milivoltios a 50 milivoltios aproximadamente. Esto causa que los iones de potasio cercanos a la membrana sean expulsados y luego los canales de sodio se cierran, pero los de potasio continúan expulsando los iones y el canal se cierra lentamente hasta que la membrana vuelve a su estado de reposo. Resumamos. Al recibir un estímulo, los canales de sodio se abren y comienza la fase ascendente de voltaje. Los canales de potasio se abren, luego de un milisegundo, los canales de sodio se cierran, los de potasio siguen abiertos y comienza la repolarización. Una vez se llega a los menos 70 milivoltios, los canales de potasio se empiezan a cerrar. Esto hace que por un momento la membrana tenga una carga menor a menos 70 milivoltios, a lo que se le llama
hiperpolarización para así volver a su estado de reposo. Esto se debió a reacciones y señales producidas por los neurotransmisores. Existen aminoácidos, monoaminas, gases solubles, acetilcolina y neuropéptidos, cuya función es inhibir o excitar.